Si vamos al campo de la comunicación para el desarrollo, es un campo que tiene que ver con la política, porque a veces pensamos que la política está separada de la vida de la gente, como si la política fuera patrimonio de quienes ejercen la política profesionalmente, y eso no es cierto, ¿no? Hay un autor chileno que habla de politizar la vida cotidiana y de cotidianizar la política. ¿Por qué? Porque la ama de casa que va al mercado está haciendo política y está haciendo microeconomía. Pero la otra cosa es cómo esas vivencias que son de la experiencia cotidiana se convierten en planteamientos políticos. Porque está en juego el salario, el nivel adquisitivo, está en juego la calidad de vida y en general el bienestar y la felicidad. Porque en el desarrollo hay un concepto pragmático, digamos, operativo, que tiene que ver con cómo logro bienestar. Pero en última instancia, y en términos ya más filosóficos, el desarrollo tiene que ver con la búsqueda de felicidad. Y la búsqueda de felicidad no implica necesariamente tener condiciones de vida, sino que el ser humano se sienta realizado en lo que hace y en lo que quiere. Entonces, tomando en cuenta todas estas consideraciones, yo estimo que el principal rol, el principal punto de partida que tiene la comunicación para el desarrollo es la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque si no construimos ciudadanía, no vamos a poder tener ciudadanos que luchan por el bien común. Yo tengo una escala de caracterización de lo que es la ciudadanía que tiene 4 escaños, ¿no? El individuo, que es aquel ciudadano que ni siquiera es consciente de su condición humana, retomando a Hannah Arendt, ¿no? Y entonces da rienda suelta a sus instintos primarios. Es un ser humano instintivo, digamos, que no tiene conciencia de lo que es su condición humana y que es capaz de matar, que es capaz de violentar y de violentar los derechos del otro y no tiene conciencia de lo que hace. Un chofer de micro, de combi, que se estrella sin importar la vida de la gente, es un individuo. Un delincuente que mata y no es capaz de arrepentirse por lo que hace, es un individuo. Entonces, la primera escala es el individuo. La segunda escala es la del sujeto. Los sujetos son aquellos seres humanos, ciudadanos, que son conscientes de que tienen derechos y obligaciones, pero se sienten depositarios de esos derechos y obligaciones, pero no los ejercen y creen que solamente cuando van a votar están ejerciendo esos derechos. Pero eso no implica ninguna condición de ciudadanía y de ciudadano, es una condición de sujetos. La tercera categoría es los ciudadanos. ¿En qué se diferencia un ciudadano de un sujeto? Es que mientras el sujeto se cree como depositario de derechos y obligaciones, el ciudadano es aquel que es protagonista de esos derechos y esas obligaciones en la vida pública. Es decir, pone en ejercicio sus derechos y obligaciones para construir el bien común, el bien público. Y la ciudadanía es cuando los ciudadanos se asocian con otros ciudadanos para luchar organizadamente por el bien común. Las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos, los de la generación Z que se organizan hoy en día, por ejemplo, y se movilizan, son ciudadanos, son expresión de una ciudadanía organizada y activa que lucha por el bien común. ¿Y tú crees realmente de que, ahora conociendo con tanto tiempo de experiencia, que los periodistas en general, en Lima, en provincias, en qué grado
participan en ese papel de desarrollo de la ciudadanía, de fortalecimiento de la democracia? Bueno, ese es un tema de fondo, porque ni siquiera el sector educativo lo hace, y muy poco, con muy pocas excepciones, lo hace el periodismo, ¿no? Porque tenemos un periodismo pragmático, un periodismo que se construye sobre la base de dos paradigmas, ¿no? El espectáculo y el escándalo. Si no hay espectáculo y no hay escándalo, no hay periodismo hoy en día. Son raras las excepciones en las que se hace periodismo serio y constructivo, ¿no? Entonces, el tema de construcción de ciudadanía está abandonado, tanto por el sistema educativo como por el sistema de medios, cuando en realidad eso debería ser una tarea fundamental, porque una sociedad es democrática, es dialogante cuando tiene ciudadanía. Pero resulta que el Perú es un país carente de ciudadanía, con déficit de ciudadanía. Entonces, el hecho de que la gente no participe en los cambios democráticos, en los cambios sociales, es expresión de que no tenemos una ciudadanía activa, digamos, ¿no? Lo que tenemos es un promedio de ciudadanos, de sujetos que se sienten depositarios de derechos y obligaciones, pero que no activan esos derechos y obligaciones en la vida pública para defender la democracia, para defender los derechos humanos, el buen vivir, y construir una sociedad dialogante y una sociedad que negocia, que se pone de acuerdo en su contrato social. Porque necesitamos gente pensante y operante para construir una sociedad en desarrollo. Rousseau habla del contrato social, los comunicadores hablamos del sentido social. ¿Qué es lo que a una sociedad le permite avanzar y desarrollarse? Es cuando sus ciudadanos son capaces de ponerse de acuerdo en las normas y reglas de convivencia, por consenso además. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos la Constitución, las leyes, que deben ser consecuencia de ese acuerdo nacional, de ese acuerdo armonioso entre los diferentes ciudadanos y fuerzas políticas, para ponerse de acuerdo en cómo se debe regir la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir un sentido común de lo que queremos, y eso es lo que no tenemos. Y entonces no somos una sociedad dialogante, no somos una sociedad que es capaz de ponerse de acuerdo en las normas y reglas básicas de convivencia. Por lo tanto, no podemos construir un contrato social sólido que nos permita avanzar. Todos los países que han alcanzado su máximo nivel de desarrollo son países en los que hay una ciudadanía activa, una ciudadanía operante, que es capaz de dialogar, de discrepar también, pero sobre todo de consensuar y de ponerse de acuerdo en aquello que nos une. El Acuerdo Nacional, por ejemplo, debería cumplir ese rol. Pero ¿qué cosa es el Acuerdo Nacional en Perú? Es un acuerdo que tiene más de 34 acuerdos de consenso, supuestamente. Pero mi interpretación es que no son acuerdos de consenso, sino que es la sumatoria de lo que cada partido, movimiento, organización quiere o pretende, donde algunos lo respetan y otros no. No es como el caso de Chile. Chile tiene un acuerdo nacional básico, pero seas de izquierda, de derecha o de centro o de lo que fueres, lo respetan. ¿Por qué? Porque ese es el acuerdo nacional y todos lo respetan. Acá no sucede eso. Es un acuerdo nacional hasta cierto punto ficticio, ¿no? Porque no es de consenso, y al no ser de consenso no lo respetamos todos. Un acuerdo nacional es un acuerdo en el que todos nos ponemos en sintonía, lo respetamos y lo llevamos adelante. Si eso no existe, no hay contrato social. Nosotros carecemos de un contrato social,
¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en torno a la Constitución, hay gente que está de acuerdo con esta Constitución, que es la gente más conservadora en el país, pero hay gente que está totalmente en contra. ¿Por qué? Porque siente que esa Constitución no lo representa. Por lo tanto, la Constitución, como una expresión concreta de las normas y redes de convivencia para construir ese contrato social, para vivir armoniosa y civilizadamente, no es respetada o no representa los intereses de mucha gente. Y eso es un problema.